Estamos en el tema número 12 del curso del tiempo del fin, de Apocalipsis, y vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, así acaba el libro, está centrado precisamente en eso, en hablarnos, describirnos y darnos visión acerca de cuál es el destino final de los cristianos. La Nueva Jerusalén podríamos considerar que es el verdadero cielo, es el lugar final en el cual la Iglesia, juntamente con Jesús, juntamente con Dios, vamos a vivir para siempre en la eternidad. Es nuestro lugar de destino, pero también nuestra patria, nuestra nación, lo que queramos ponerle, ahí está. Vamos a ver que la Nueva Jerusalén no es un concepto nuevo, es un concepto que está en la Escritura expresado de forma profética de diferentes maneras. Así vemos cómo Apocalipsis aprovecha esos dos capítulos finales para enfocar el objetivo, la meta. Por eso está al final, es la meta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino final de la Iglesia? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Bueno, pues lo encontramos en esos dos capítulos de Apocalipsis. Vamos a ver algunos precedentes. De forma profética, en la palabra de Dios se mencionan pasajes que apuntan hacia la Nueva Jerusalén, apuntan hacia ese lugar de destino. El primero lo encontramos en Génesis 2, después de que Dios ha creado al hombre, lo va a poner en un jardín, en un huerto, como queramos llamarle. Lo conocemos como el huerto o el jardín del Edén. Analizando algunas características de lo que la Biblia nos dice en ese capítulo 2 del Génesis, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Primero aparece en el séptimo día, es decir, en el día de reposo. Efectivamente, el jardín es un lugar de reposo. Eso no significa que no se trabaje, significa que las condiciones son perfectas, las necesidades están suplidas y todo lo que ocurre ahí está hecho en la presencia de Dios, de manera que hay un reposo, hay una paz, hay una perfección, hay una forma de vida completa que significa que se ha llegado, se ha alcanzado el objetivo, se ha llegado a ese lugar ideal, a la perfección. El jardín del Edén fue hecho para eso, para representar el lugar de reposo espiritual, reposo físico en Cristo, en el Señor. Por ejemplo, los versículos 1 al 3 nos está hablando de esto mismo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, aquí vemos cómo de forma repetitiva se nos dice que el reposo vino el séptimo día y el reposo es en el contexto en el que se va a expresar qué ha hecho Dios por el hombre y cómo lo ha puesto en el jardín del Edén. Bien, después encontramos algunas características de ese reposo, de ese huerto que va a representar a la Nueva Jerusalén. No hay necesidad de lluvia porque no habrá mar. Eso es lo que vemos en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá mar. En la nueva tierra no hay mares. Por tanto, la Jerusalén celestial que se ubica en la nueva tierra no necesita de mar. Y no necesita de mar porque no necesita de lluvia. No es que Dios no había hecho mares, pero sí los había. Pero en el huerto del Edén hay una característica y es que no llueve.
no hay necesidad de lluvia, es regada por ríos. También la Nueva Jerusalén va a ser regada por el río de la vida. Entonces encontramos que de forma profética ya se ha anunciado. Dice así en el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ese río que va a regar y que va a suponer el alimento para el jardín, también representa la Nueva Jerusalén con el río de la vida. Es un vergel con toda clase de vida vegetal y animal. Es un lugar maravilloso donde todo está en armonía, todo está en paz. No solo en la Nueva Jerusalén, ya estaba en el Edén. Así que podríamos afirmar, cuando Dios plantó el huerto del Edén, lo hizo siguiendo la imagen del celestial. Era una representación de ese paraíso final que conocemos como la Nueva Jerusalén. En los versículos 9 y 19 vemos cómo Dios efectivamente dice: hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí encontramos la primera referencia en el jardín del Edén al árbol de la vida. Efectivamente, también el árbol de la vida representa a la Nueva Jerusalén. También lo encontraremos allí cuando veamos esos 2 capítulos de Apocalipsis. El versículo 19 dice: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué ha traído Dios al jardín del Edén? A todos los animales que ha creado, con el fin de que Adán intervenga en el nombramiento de esos animales que van a convivir con él y que van a formar parte del ámbito en el que está. ¿En qué lugar? En el jardín del Edén. Todo esto nos está anunciando de forma profética cuál es el destino que Dios ha diseñado para el ser humano en ese lugar perfecto. Entonces hemos visto que contiene el árbol de la vida, que contiene ríos para regarlo, que contiene vida abundante, ya sea vegetal o animal, de las dos. Luego vemos algo muy interesante y es la presencia de Dios y cómo Dios ha puesto el jardín como un lugar de trabajo. En Génesis 2, el versículo 15, nos dice de una forma bastante sencilla: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso también apunta a que el lugar perfecto no significa un lugar donde no hay actividad, donde no hay trabajo. No podemos pensar, bueno, cuando vayamos al cielo, pues vamos a estar ahí todo el día tumbados, vamos a estar simplemente mirando las nubes pasar. No, eso no es el futuro que Dios ha diseñado para la humanidad. Tendremos las condiciones perfectas y tendremos también el trabajo perfecto. Significa que estaremos activos en algo que realmente nos llena, en algo que va a ser productivo, en algo que va a significar también cooperación con Dios durante la eternidad. La eternidad no puede ser un lugar simplemente de mirar, contemplar, observar, por muy bonito que pueda ser el paisaje o los animales o las estrellas, lo que sea que queramos ver. Pero hay trabajo, un trabajo digno, un trabajo satisfactorio. Luego tenemos en Apocalipsis 3, en Génesis 3, encontramos cómo Dios estaba en comunión con el ser humano. Lo miramos, dice así
Versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Esto ocurrió después de que pecaron. Podemos ver que era algo normal, sería algo bastante cotidiano el que Dios viniera para estar en comunión, en compañía con el hombre. De una forma incluso, así, ahí como vemos, muy presente, que se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre. Bien, pues, digamos, estas características nos anuncian, me refiero a las del Jardín del Edén, nos anuncian ese futuro final, eterno y glorioso, para decirnos, Dios creó al ser humano para eso. Dios creó al ser humano para la eternidad. Dios creó al ser humano para estar en un lugar perfecto. Dios lo creó para disfrutar de su presencia, para estar siempre en cooperación, en armonía con Él. Y esto describiría lo que es el futuro que Dios nos tiene diseñado. Luego podemos mirar algunos paralelos más en la Escritura, especialmente en el peregrinaje de los patriarcas. En Hebreos 11 se nos describe ese peregrinaje en los versículos 8 al 10 y 13 al 16, cuando nos explica que efectivamente ellos tenían la promesa de una patria, de llegar a un lugar al que pertenecerían, porque Dios manda a Abraham que salga de su parentela para llevarle a un lugar que tiene que conocer, porque Dios lo ha destinado para él. Pero ¿qué ocurre? Que nunca llegaron a poseer ese lugar, nunca llegaron a establecerse del todo en esa tierra, por la sencilla razón de que a lo que Dios apuntaba no era a un terreno físico, terreno de la tierra, sino a algo superior, a algo mucho mejor, más perfecto. Y es por eso que Hebreos 11 insiste en ese concepto. Ellos, los patriarcas, pasaron por el planeta, por la tierra, como saludando de lejos a ese lugar que nunca encontrarían. ¿Por qué? Porque es celestial. Están buscando una patria mejor, una ciudad diseñada, creada por Dios, construida por Él, y por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de estos peregrinos y extranjeros, porque eso es lo que fueron los patriarcas, peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y Dios no se avergüenza de ser su Dios porque Él les ha construido esa ciudad. Es decir, llegarían a esa ciudad. Lo que pasa es que no está en la tierra. Todo esto nos hace a nosotros meditar en cuál es el objetivo por el que estamos aquí. No estamos aquí para quedarnos aquí. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. ¿Y a dónde vamos? Vamos de camino a la Nueva Jerusalén. Vamos de camino a nuestra patria celestial. Bien, versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fijaros cómo utiliza la palabra coherederos. Es decir, nos está hablando de que en realidad hacia donde Dios les enviaba era hacia la herencia, pero no la herencia terrenal, la herencia eterna. Siendo todos los patriarcas juntamente coherederos, de la misma manera que nosotros estamos llamados a ser también coherederos con Cristo. Somos todos juntos herederos de ese lugar. También en el versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese es el concepto, herencia, coherederos. Luego en el versículo 10 dice, porque esperaban
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De la misma forma, podemos decir, ninguna ciudad de este mundo podría ser el objetivo final para nosotros. No hay ciudad en este mundo que vaya a permanecer eternamente. Y no hay ciudad en este mundo que tenga las cualidades, las capacidades para hacer que nosotros estemos allí viviendo como si fuera un lugar perfecto para toda la eternidad. Versículo 13 leemos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes? Es muy interesante porque lo que nos está diciendo Hebreos, apuntando a lo que significa nuestra fe, es que nuestro paso por la tierra es un paso de fe que tiene estas características. ¿Cuáles? Hemos recibido promesas y las hemos creído, pero lo mejor de esas promesas no son para este mundo. Así que lo mejor tenemos que estar mirándolo por medio de la fe, saludándolo por medio de la esperanza y confesando. No nos avergoncemos nunca de confesarnos extranjeros y peregrinos. De hecho, ese es el estado al que Dios nos llama, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo no es nuestro lugar de destino, es nuestro lugar de paso. Entendemos eso, ¿verdad? En el versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hay una patria, hay un lugar definitivo de pertenencia. Eso es lo que es la patria. De hecho, el apóstol Pablo iba a citar a Nueva Jerusalén, como leemos en Gálatas 4, como nuestro origen también. No solamente en nuestra patria, en nuestro origen. ¿Por qué? Porque cuando hemos nacido de nuevo, hemos nacido a la imagen de la Nueva Jerusalén. Por eso Pablo la llama madre de todos nosotros. ¿Recordáis esas escrituras de Gálatas 4? Dice, la Jerusalén terrenal representa o está representada por Agar y está en esclavitud. La terrenal, la Jerusalén terrenal. Pero la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo, es libre. Por tanto, la verdadera libertad, la verdadera patria es la celestial, la que encontramos en la Nueva Jerusalén. Luego en el versículo 15 nos dice lo que ya habíamos citado antes. Creo que es el 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Es decir, es una ciudad perfecta. ¿Por qué? Porque está hecha por Dios, por el mismo Dios. Bien, con estas escrituras llegamos al siguiente apartado de las descripciones proféticas en el Antiguo Testamento acerca de la Nueva Jerusalén. En este caso, anunciadas en Isaías. Tenemos Isaías 60 e Isaías 61. En el versículo 3 de Isaías 60, no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a decir de qué nos hablan. Nos hablan de que la Nueva Jerusalén es la futura Sión que gobernará sobre las naciones. Así como nos promete en Isaías 60, en ese versículo, que Sión, la Sión, en este caso no lo dice, pero sabemos que se refiere a la celestial, estará gobernando sobre todo el mundo.
En el versículo 4 nos dice que somos hijos de la Nueva Jerusalén, tal y como hemos citado de Gálatas 4, de los versículos 21 al 31. En los versículos 5 al 7 vemos que todas las riquezas de las naciones también aparece más adelante en el versículo 11, vendrán a ella. Todas las riquezas de las naciones vendrán a ser depositadas en la Nueva Jerusalén, en la Sión celestial. Estamos hablando de cómo Isaías tuvo visiones acerca del futuro, el futuro que Dios había diseñado para su pueblo. Y ahí está el cumplimiento de todas esas aspiraciones, esperanzas y sueños. También en el versículo 8, fijaros, si lo tenéis ahí abierto, fijaros cómo dice que iremos volando a nuestra ciudad, iremos volando a Sion, a la Nueva Jerusalén. Dice, ¿quién son estos hijos tuyos que vienen como palomas, ¿no?, volando? Versículo 18, no habrá más violencia, destrucción ni quebranto, solo salvación y alabanza. En otras palabras, todo lo malo será transformado en bueno. Todo lo que era destructivo se transformará en alabanza, en justicia, en todo lo que es deseable. Luego en los versículos 19 al 20 se nos habla de que Dios es la luz que alumbra a la Nueva Jerusalén. En otras palabras, allí no habrá necesidad de sol, de luna, de ningún astro que nos alumbre, sino que tendremos la gloria de Dios. Luego, en el capítulo 61 de Isaías, encontramos, por ejemplo, en el versículo 6, que seremos un reino de sacerdotes, de ministros, de sirvientes, porque efectivamente estaremos cooperando con el Señor. Y aquí encontramos el concepto de trabajo. Ministrar significa servir. Estaremos sirviendo a los intereses del reino de Dios, sirviendo a las naciones, haciendo el bien. Luego en el versículo 7 nos dice que el gozo será inacabable. Tendremos gozo, el gozo perfecto de la realización completa. Estaremos satisfechos, en otras palabras. Así que cuando decimos que en el cielo siempre estaremos bien, siempre estaremos felices, gozándonos, no es porque estaremos tocando un arpa, es porque nuestra posición, nuestra administración, nuestro trabajo, nuestra cooperación con Dios nos satisfarán de una manera plena, de manera que podemos decir que tendremos gozo eterno. Lo leíamos en el Salmo 16, si recordáis, cuando dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el lugar que conocemos como la Nueva Jerusalén. Y luego hay otras escrituras que están en ese capítulo 61, que es versículos 8 y 9, que nos habla de cómo la presencia de Dios estará en nosotros y su justicia será vista en nosotros. Y seremos representantes de esa justicia, de esa santidad, de esa perfección, porque hemos sido redimidos, hemos sido glorificados y hemos sido trasladados a nuestro lugar de origen y destino, al lugar perfecto que es la Nueva Jerusalén. Bien, vamos entonces a ir a Apocalipsis 21 y 22 y vamos a encontrar ahí algunas cosas también que merece la pena resaltar. Por ejemplo, ¿cuál es el aspecto material? Esto es algo que surge, ¿no? Como, bueno, pero ¿el cielo qué es? ¿Es algo etéreo? ¿Es algo que está todo hecho de luz, que no es material? ¿O es algo tangible, es algo material, es algo físico? Sin duda que sí. Lo vamos a ver. Luego también, por ejemplo, se
se nos plantean preguntas como, bueno, ¿quién va a estar ahí? ¿Quiénes son los que habitan la Nueva Jerusalén, este lugar perfecto celestial? ¿O va a haber pueblos, va a haber naciones? Y si va a haber naciones, ¿qué relación tendremos con ellos? Es decir, ¿cuál será el ambiente de la nueva tierra? Porque estamos hablando del nuevo cielo, pero también sabemos que habrá una nueva tierra. Así que estos detalles están también descritos aquí en Apocalipsis 21 y 22. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hombres, nuestra relación con la creación. Lo miramos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Estamos hablando de que se acaba la creación actual para entrar en una nueva creación. Así que la tierra y todo lo que vemos, o sea, todo lo que ahora mismo utilizamos va a desaparecer. No va a existir. Dios va a renovar, regenerar, recrear la tierra. Una nueva tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos habla de para quién es esa ciudad. Y nos dice claramente que es la de la esposa. Es una esposa, representa a la esposa, es el hogar de la esposa. Y cuando habla de la esposa, habla de los creyentes en Cristo, de los salvos en Cristo. La nueva Jerusalén, por tanto, es nuestro hogar. Aunque Pablo lo menciona como nuestra madre, también nosotros podemos ver aquí que es nuestro hogar. En este caso, la madre representa al hogar. Y es el lugar de encuentro con el esposo, con el marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que es nuestra casa, la casa donde el hombre y Dios viven juntos, están en armonía perfecta. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no estamos en este mundo, ya no estamos en las condiciones de este mundo. Hemos resucitado, hemos sido rehechos, recreados de una forma eterna. Por tanto, ya no tendremos las condiciones actuales, no tendremos sangre, tendremos otra forma de vida. Tendremos la vida espiritual llenándonos, como la sangre nos llena ahora. Tendremos la energía divina llenándonos, haciéndonos eternos para estar por toda la eternidad con Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Tampoco la Nueva Jerusalén es un lugar de materialismo. Es un lugar donde disfrutamos gratuitamente, es por gracia de todo lo bello, lo perfecto, lo vital, todo lo que necesitemos estará allí a nuestra disposición. La fuente del agua de la vida. Y tenemos ese versículo de la gran promesa: el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo diría, esta es la promesa más importante de Apocalipsis. El que venciere, el que resistiere, el que estuviere fiel, firme hasta el fin,
Ese es el que va a recibir esa herencia. Ese es el que va a estar allí disfrutando de esa heredad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nos pone el contraste entre lo que ha significado nuestra fidelidad, peleando por la verdad, luchando por el Evangelio, haciendo el bien, cumpliendo el propósito y el objetivo de Dios, en contraposición con todo lo contrario, con el estilo de vida erróneo, las decisiones equivocadas, todo lo que tiene que ver con darle la espalda a Dios, vivir egoístamente, hacer el mal, servir de tropiezo para otros. Todo eso está aquí contrastado en el versículo 8 para que veamos y podamos tomar las decisiones correctas. Vino entonces a mí, vamos al versículo 9, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí vemos que efectivamente es una ciudad y que desciende, viene, baja a esa nueva tierra, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. ¿Es físico? Sí, es físico. ¿Es tangible? ¿Podemos tocarlo? Sin duda que sí. No es una ciudad construida con gases, nubes, no, es algo que vamos a ver que es totalmente tangible. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Vemos cómo es una ciudad con puertas. Vemos que tiene un fundamento o un muro sobre el que está asentada la ciudad y hay puertas. Es decir, se trata efectivamente de una ciudad física. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Y entonces vemos que es tan física que se puede medir. Y se va a medir con medida humana. Lo leemos también en esos versículos, ¿verdad? La ciudad, dice el versículo 16, se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces vemos que efectivamente es un lugar físico, pero es un lugar también inmenso. La ha medido, mira cómo dice el versículo 17, midió su muro 144 codos, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Es decir, la forma de medir la ciudad es una medida que ahora la podemos observar porque es medida de hombre. ¿Lo vemos ahí? Es decir, las medidas que se nos dan las podemos imaginar perfectamente, podemos ver, tenemos puntos de comparación para verlas. Cuando dice 12.000 estadios, bueno, pues un estadio en el Nuevo Testamento son 180 metros. Así que 12.000 estadios son aproximadamente 2.100
un poco más, kilómetros. 2.100 kilómetros es la distancia que es la anchura de la ciudad y la profundidad de la ciudad, porque está establecida sobre un cuadrado que tiene de lado 2.100 kilómetros. Por ejemplo, de aquí a Berlín hay 2.000 kilómetros. Significa que si un extremo de la ciudad estuviera aquí, aquí asentado en Torrevieja, pues el otro extremo, la otra punta, estaría más allá de Berlín. ¿Podemos ver las dimensiones? ¿Podemos imaginarnos? ¿Ah? Sería como un cuadrado de 4 veces España. Quizá un poco más, no sé. Pero para que veamos que es un lugar físico y es un lugar suficientemente grande para que no nos falte espacio. No solamente es amplio, sino que es alto. Así que podemos ver que es una ciudad quizá parecida a un monte. Nos dice que tiene la misma altura que anchura. Significa que de altura también tendría 2.100 kilómetros. Eso es mucho más de lo que nos imaginamos. Significa que si estamos abajo no podríamos ver el final arriba. Porque 2.000 kilómetros hacia arriba son muchos kilómetros. Solo pensar que los aviones comerciales solo vuelan a unos 10 kilómetros de altura. 10 kilómetros de altura. ¿Y cómo los vemos cuando pasan volando por encima? Los vemos muy chiquititos, ¿no? Y van solo a 10 kilómetros de altura. Estamos hablando de 2.100 kilómetros. Así que nos podemos imaginar que estamos hablando de algo tremendamente inmenso. Inmenso. Dios ha querido que los humanos, su pueblo, conozcamos las dimensiones. Porque Él ha querido que sepamos que eso es lo que Él ha construido para nosotros. Y que es increíble, tremendo. Ahora nos va a hablar de su material. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es decir, tiene un fundamento que es de roca. El jaspe es una roca ornamental. Hay de varios colores, suele ser vetado, pero en realidad en sí la ciudad, lo que es las construcciones de la ciudad, son de oro. De oro. Dice oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Todos y cada una de esas piedras, todas y cada una de esas gemas, piedras preciosas, tienen un tono, un colorido, ¿verdad?, particular. Y podemos ver que hay como esas 12 tonalidades, que son las que forman el muro o el fundamento de la ciudad. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Podríamos decir, la avenida que desciende del monte es una inmensa avenida que es toda de oro. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille allí, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, recordamos, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dios es la fuente de toda luz, es la fuente de toda energía, es la fuente de toda creación. Y Dios mismo va a estar ahí, y Jesús. Recordamos que también nos dice la Escritura que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. ¿No leemos eso en Juan? La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después, entramos en el capítulo 22, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río de vida, ¿verdad? El río de la vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Entendemos? ¿Podemos ver? ¿Podemos meternos en esa visión? Ese es el futuro que Dios tiene diseñado para nosotros. Entonces, todo lo que vivimos aquí, todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, todos nuestros errores, todo lo que pasamos aquí, todo tiene un objetivo, que es prepararnos para allí. Prepararnos para allí. Incluso lo peor que nos puede pasar aquí. Podemos volverlo en bien cuando redunda en nuestro aprendizaje, en nuestra preparación. Todo, leemos en Romanos 8:28, todo redunda en bien de los que aman a Dios. Y todo habrá merecido la pena. Cuando pensamos, hemos estado estudiando Apocalipsis, pensamos en la persecución, pensamos en el anticristo, en el sistema mundial terrible, dictatorial, absolutista del anticristo. Todo eso tan malo, tan malvado, todos esos crímenes, asesinatos, destrucción, todo lo que estamos experimentando en este mundo, todo eso tan terrible, es solamente de paso, es solamente para conducirnos hacia un lugar de destino eterno. Cuando miremos para atrás, veremos que habrá merecido la pena estar aquí, aunque a veces fuera desagradable, terrible, nos angustiara, nos produjera sentimientos negativos. Habrá merecido la pena, porque el destino final que Dios nos tiene reservado lo merece. Amén. Bien, pues podemos dejar aquí Apocalipsis, terminar, si queréis, por vuestra cuenta, de leer el capítulo 22, que nos habla principalmente de la pronta venida de Jesús y de que Él viene para darnos la recompensa.
viene para darnos el fruto. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Podemos dejarlo ahí? Señor, te damos las gracias porque tu palabra, así de descriptiva, como hemos leído en esta noche, nos deja ver con claridad cuál es ese destino que tú nos tienes reservado. Te pedimos, Señor, que pasemos en esta travesía de la vida con los ojos puestos ahí, sabiendo, como Pablo dijo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que como lo terrenal es pasajero, lo celestial es eterno, y que esa ciudad, ese lugar precioso, nunca acabará. Nos recibirá y estaremos allí para siempre. Ayúdanos, Señor, a guardar esta esperanza y mantener por fe nuestros ojos puestos allí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.